Bendiciones y shalom. Saludos nuevamente y compartiendo acá con ustedes esta versión de la palabra que es la Sefer Dabar Aleph Taf, una versión que está actualizada y está adaptada al hebreo, corregida algunas cosas. Pues vamos a leer el capítulo 17 del libro de los Hechos. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, Adonai, nuestro Elohim. Gracias, Padre, gracias, Creador, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, porque nos abre los ojos, porque nos ayuda, nos guía, nos protege, nos lleva por el camino de la rectitud. Gracias por todo, Padre eterno. Ponemos esta lectura para que sea tu Ruach, tu Espíritu, guiándonos a través de ella como siempre. Que seas tú siempre hablándonos a nosotros a través de tu palabra. Bendecimos siempre tu nombre y ponemos este momento, esta lectura en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Dice así el capítulo 17 de Hechos. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Shaul y Sila llegaron a Tesalónica, donde había una casa de reunión de los judíos, una sinagoga de los judíos. De acuerdo a sus costumbres, Saúl estuvo con ellos, y por 3 Shabbat indagó delante de ellos, en medio de ellos, los Ketubim, explicándoles y probando que el Mashiach tenía que sufrir y ser levantado de entre los muertos, y que este Yeshua, a quien les proclama a ustedes, es el Mashiach. Y creyeron algunos de ellos y se unieron a Saúl y a Silas, y muchos de los griegos que eran temerosos de Adonai, y también un buen número de mujeres importantes, no pocas. Y los judíos, movidos por celos, se pusieron celosos y juntaron algunos hombres viciosos que siempre andaban por la plaza del mercado, y empezaron un motín en la ciudad. Atacaron la casa de Jasón, esperando sacar a Saúl y a Sila fuera del pueblo. Y cuando no les encontraron, arrastraron a Jasón y a otros hermanos ante las autoridades de la ciudad y gritaban: estos hombres que han trastornado el mundo al revés también han venido acá, y Jasón ha permitido que se queden en su casa. Todos ellos están desafiando los decretos del emperador, porque aseveran que hay otro rey, Yeshua, e incitaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, que oyeron estas cosas. Solo hasta que Jasón y los otros habían puesto fianza, les soltaron. Pero tan pronto como cayó la noche, los hermanos enviaron a Shaul y a Sila para Berea, dice acá, un lugar de muchas aguas. Cuando llegaron, fueron a la casa a la sinagoga, a la casa de reunión de los judíos, y estos eran más nobles, aquí ponen nobles o generosos, que los hombres de Tesalónica, y recibieron la dabar, la palabra, con toda disposición de corazón, y hacían investigaciones, o aquí dice derash, investigar, consultar, indagar, buscar, estudiar, en los Ketubim día a día, para saber si eran estas las palabras así. Y creyeron muchos de ellos, y también de las mujeres griegas, y de los prominentes hombres, y no pocos. Y cuando escucharon los judíos de Tesalónica que la palabra de Yahweh estaba siendo proclamada por Shaul en Berea, también fueron allá a alborotar y agitar al pueblo. Y los hermanos enviaron a Shaul para la costa del mar, mientras Sila y Timoteo se quedaron allí. Los acompañantes de Saúl fueron con él hasta Atenas y dejaron instrucciones para que Sila y Timoteo vinieran a él tan pronto como fuera posible. Mientras Shaul esperaba en Atenas, el Ruach dentro de él se contristaba al ver la ciudad llena de ídolos. Así que habló a la casa de reunión, es decir, a la sinagoga, con los judíos y con los temerosos de Yudhei Bajei, y en la plaza día a día con los que concurrían a él, y también algunos de los filósofos discípulos de la casa de Apícoros, que es un filósofo griego del siglo IV antes de Mashiach, y de la compañía de los estoicos, que son una escuela filosófica griega del 301 antes del Mashiach. Discutían con él, y habían quienes decían:
¿qué es lo que dirá este hablador? Y otros decían, él se parece a un proclamador de dioses extraños a causa de que los proclamaban a Yeshua y del levantamiento, la resurrección. Y ellos lo tomaron y le llevaron al monte del juicio, llamado por el nombre de Areópagos. En griego está aquí, en griego, no sale en griego. Areópagos en griego sería una pieza grande de roca, diciendo, ¿podríamos saber qué es esta Torah Hadashah? Es decir, esta esperanza nueva de Torah que tú hablas, porque palabras extrañas tú traes a nuestros oídos, y he aquí, queremos saber qué significado tienen. Todos los atenienses y extranjeros que vivían allí pasaban sus ratos libres hablando y oyendo acerca de las últimas novedades intelectuales. Y Shaul se puso en pie en medio del comité del juicio y dijo, hombres de Atenas, he aquí, yo veo en todo en cuán temerosos son ustedes en gran manera, porque mientras pasaba y observaba los santuarios de sus dioses, también encontré un altar con la inscripción, aquí está en hebreo, la El Hanelam, el Dios desconocido. Por lo tanto, a ese que ustedes ya están adorando en ignorancia, este es el que yo les proclamo. Hashem, el Elohim que hizo el mundo y todo lo que en él hay, quien es el amo de los Shamaim, de los cielos y de la tierra, no vive en templos hechos por el hombre, ni es servido por manos de hombres como si necesitara algo, pues es él mismo que da vida y aliento y toda cosa. Y él hizo habitar todos los pueblos de los hijos de los hombres de una sola sangre, sobre toda la tierra. Y fijó los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Elohim y quizás palpándolo lo encuentren, aunque él no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él nosotros vivimos, nos movemos y existimos en verdad. Como algunos de los poetas entre ustedes han dicho, somos efectivamente sus hijos, pues como somos hijos de Elohim, no debemos suponer que la esencia del Elión, es decir, el Altísimo, se asemeje a oro, plata o piedra que se le da formas por los hijos de los hombres. Así que ahora, después de pasar por alto Elohim los tiempos de la ignorancia, ha ordenado él a todos los hijos de los hombres en todos extremos de la tierra que se vuelvan de sus hataim, de sus pecados, pues él tiene fijado un día cuando juzgará la tierra habitada, y lo hará justamente por medio de un hombre que ha designado, y él ha dado pruebas de emuna, de confianza, a todos al levantarle a él de entre los muertos. Y cuando escucharon del levantamiento de los muertos, algunos se burlaban de él, mientras otros decían, queremos oír otra vez acerca de esto en otro tiempo. Y así salió Saúl de en medio de ellos, pero algunos hombres se quedaron con él y llegaron a creer, entre los cuales estaban Dionisio, miembro del consejo, dice, también una mujer llamada Damaris, y otros llegaron a creer junto con ellos. Amén. Bueno, un poquito largo este capítulo, pero vamos a verlo. Pues nada, aquí estamos viendo ya acontecimientos, son los viajes que Pablo está haciendo. Ya está llegando a sitios como Tesalónica. De hecho, hay una carta que el apóstol Pablo luego escribe a la iglesia de Tesalónica. Dice que Pablo se fue, estuvieron en una ciudad, me llama la atención porque estuvieron en una ciudad aquí, pero los judíos que estaban ahí, vea que él dice que de acuerdo a las costumbres, ¿cuáles eran las costumbres? Que él se iba, lo primero que hacía era buscar una sinagoga, una casa de reuniones, que es esto que está acá, Beit HaKnesset, que es una casa de los judíos, y iba a la sinagoga en Shabbat, los Shabbatot, dice que por 3 Shabbat indagó delante de ellos, en medio de ellos los Ketubim. Esto que ustedes ven aquí, Ketubim, y aquí también es por eso es que se llama Tanakh, porque están los escritos, la Torah, los profetas, los Nabim y los Ketubim, de ahí vienen Tanakh, que vienen los Ketubim, los escritos. Entonces, por todos los escritos, pero ahora yo pregunto, ¿cuáles
escritos serán los que él llevaba para demostrar, pues obviamente la Torá, ¿verdad? Los profetas, la Torá y los salmos, que era lo que contenía el Tanaj, que es lo que le conocen la Biblia hebrea, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo, pues obviamente llevando la Torá, pues está demostrando, ¿verdad?, que Yeshua era el Mashiach, para probárselo, pero ellos no quisieron creer. Entonces ellos no quisieron creer y formaron un alboroto, y así sacaron a Pablo, les tocó que sacar, Pablo se fue a otro lugar, luego se separaron, se fueron a una ciudad que se llama, a ver dónde fue que la vimos por acá, Berea, ¿dónde es que está esa ciudad, sí, ese poblado que se llama Berea? A ver, ¿dónde? Aquí está, Berea. Este lugar, ¿verdad?, que fue Pablo aquí, dice que fue Pablo a enseñar la palabra de Adonai, y dice que estaba siendo proclamada por Saúl en Berea. Pero me llama la atención aquí en Berea porque dice que este lugar, dice que ellos eran más nobles, dice que eran más nobles y generosos que los hombres de Tesalónica, que estos judíos que estaban allí, y recibieron la dabar con toda disposición de corazón, y hacían investigación, consultaban, indagaban, buscaban, estudiaban por medio de ¿qué? De los ketubín, los escritos, día a día, para saber si eran estas palabras así. Cosa que lamentablemente muchos no quieren hacer, ni siquiera leen la escritura. Dicen que son cristianos, dicen ir a una iglesia, pero nunca abren la Biblia, solamente el domingo cuando van, el primer día de la semana que van a sus reuniones, pero no hacen esto, y por eso es que nosotros hacemos énfasis de hacer los estudios en Shabbat, como debe ser en cada día de reposo, hacer el estudio de la Torá. Y eso es lo que estamos tratando de animar a las personas, que se involucren, que empiecen a indagar, a estudiar. ¿Por qué? Porque es la única manera de nosotros poder aprender a qué, aprender obediencia, aprender de la dabar, de la palabra, aprender a conocer nuestro Creador, aprender cuál es la voluntad, porque las personas dicen, sí, la voluntad de Dios, la voluntad del Eterno, pero ¿cuál es la voluntad? Pues para los que no saben todavía, les voy a decir en pocas palabras, ¿cuál es la voluntad del Eterno? Pues que nosotros guardemos su Torá. Esa es la voluntad del Eterno, la Torá perfecta, la que da vida. Entonces, aquí pues nosotros sí defendemos la Torá, obviamente, porque Pablo también, vemos que Pablo, mire, él iba aquí de lugar en lugar a través de la Torá a mostrarle y a enseñarle a los judíos, tanto judíos como griegos, porque vea que aquí no solamente los judíos, y estas personas fueron humildes, pero estas personas no se quedaron así, nada más que escucharon a Pablo y ya no, ellos le pidieron que fueran, y diariamente, vea, día a día estaban investigando, indagando. Esto yo le invito a ustedes que se lo tomen en serio, o sea, que ustedes estudien, no se queden con nada más, no, que es que mi líder me dijo, mi pastor me dijo, mi profeta, el padre, el sacerdote, no se queden con eso nada más. O sea, abran las escrituras, léanlas desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando ustedes lean todas las escrituras, pues se van a dar cuenta de muchas cosas que no se nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Porque eso están por las escrituras. Por eso el Espíritu, el Ruach, es el que nos va a dar a nosotros la verdad, nos va a hacer conocer. Entonces dice que creyeron muchos de ellos, y también mujeres griegas, de los prominentes hombres, y no hay muy pocos, también se convirtió un hombre importante entre ellos, ¿verdad? Y se quedó enseñando aquí, ¿verdad? Pero vea que vino unas personas a alborotar otra vez al pueblo, a gritar, a agitar aquí a las personas en Berea para sacar a Pablo, porque dice que ya vienen estas personas, estos hombres, por ahí leímos que decía que estos que están trastornando al mundo. Y entonces esto es lo que está sucediendo. Y estos hombres, vea que Pablo no solamente le está hablando a los judíos, también está, mire, lo llevaron al Areópago, a este lugar, un lugar importante donde se sentaban los filósofos, los pensantes. Vean lo que está diciendo aquí, mire, o sea, unas personas que eran de la filosofía griega, o sea, estamos hablando de filosofía griega, de otros dioses. Y el apóstol Pablo, vea cómo él mismo se dio cuenta y le dijo, vea, ese Dios que ustedes dicen que también adora, pues ese mismo Dios el que él viene a enseñar, y ellos quieren que le enseñen, porque ellos dicen, podríamos saber qué es esta Torah Hadashah, es decir, esta enseñanza nueva. Hadashah es nuevo, por ejemplo, por eso es que se llama Brit Hadashah, el pacto restaurado, pacto renovado, o el nuevo pacto. Entonces
la Torá es las instrucciones del Eterno que nos dejó a nosotros, y ellos quieren saber de esto, cosa que lamentablemente muchos que dicen amar a Jesús, seguir a Jesús, no quieren obedecer la Torá. Yeshua dijo que él no vino a abrogarla, y mucho más dijo que deberíamos estar observándola, porque Yeshua quiere que nosotros nos volvamos, dice el Apocalipsis, al primer amor, y el primer amor es esto, la Torá, las instrucciones que nos dejó a través de, no fueron la ley de Moisés como nos lo han enseñado toda la vida, sino la Torá que el Eterno nos dejó, pues sí, a través de Moisés, porque Moisés venía siendo como el Moshiach, como el libertador, y ya vemos que Yeshua luego viene a ser, Yeshua HaMashiach viene siendo nuestro libertador, nuestro Moshiach, pero para enseñarnos a nosotros Torá, decirnos que nos volvamos a la Torá, y eso es lo que Él quiere. Entonces aquí está, porque palabras extrañas tú traes a nuestros oídos, y aquí queremos saber qué significado tienen. O sea, Él está enseñando Torá porque los mismos líderes religiosos, vean, los hipócritas que estaban en las casas de la sinagoga, no quieren enseñarle a nadie esto, y Pablo está yendo él mismo. Por eso es que el Eterno lo llamó a él precisamente, porque él sí era capaz de levantarse aquí, hablar en otros idiomas, hablar en idiomas diferentes, y le iban a entender. Además que Pablo conocía, era un experto en la Torá prácticamente, si me permiten, también como que era un rabino. O sea, él conocía perfectamente el Tanaj completo. Entonces, para poder ser, dicen por ahí, para poder ser... participar como estudiante, como discípulo luego él dice que él estaba a los pies de Gamaliel. Para los que no saben, esta escuela, Hillel, Gamaliel, estos de la época de antes, imagínense, tenían que conocerse la Torá oral y escrita, o sea, tenían que sabérsela todo, tenían que conocerse toda la Torá, cosa que, como les digo, muchos nos enseñaron que no estudiáramos la Torá, que no leyéramos esos libros, que esos son libros de los judíos, del Antiguo Testamento, solamente hay que leer el Nuevo Testamento, y con eso nos conformamos con eso. Pero el día que vengan los problemas, que vengan las angustias, vengan las aflicciones, pues no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos Torá, no tenemos instrucciones, y no sabemos a dónde ir. Entonces solamente quieren ir allí a hacer una oración y ya, pero también hay instrucciones por la cual el Eterno quiere que nosotros pasemos, porque sí, Pedro dice que vamos a pasar por angustia, pero va a ser por un breve tiempo, pero es necesario que conozcamos muy bien, perfectamente la Torá, para que nadie nos engañe, nadie venga a decir, por ejemplo, como he dicho en algunos casos, vengan a decir, no, que la Trinidad no está en los escritos, no existió, solo que pues obviamente transliteraron, empezaron a hacer malas traducciones, empezaron a agregar, a quitar cosas que dice el Eterno que eso no se puede hacer, ni agregar ni quitar. Y es una de las cosas que se han hecho mucho en las versiones que hemos recibido, lamentablemente. Y aquí está, esto me llama la atención porque dice, así que ahora, después de pasar por alto a Elohim, ¿verdad? Dice aquí, los tiempos de la ignorancia, ha ordenado él a todos los hijos de los hombres en todos los extremos de la tierra que se vuelvan de sus transgresiones, pecados, Hataim. Y en los que no saben qué es esto, transgresión para el pensamiento hebreo, los pensamientos de los hebreos, Hataim es transgresión, pecado es transgresión a la Torá. O sea, si está diciendo Hataim es para que se vuelvan de quebrantar de la Torá, empiecen a observar la Torá y a poner en práctica los mandamientos. Por ejemplo, el Shabbat, guardar el séptimo día de la semana, que mucho lo hemos hablado aquí, y como dice Hebreos, falta que muchos entren todavía en ese reposo. Muchos dicen que Hebreos 4 habla solamente de un reposo, que Yeshua es el reposo y ya. No, eso no es así. Es un día, está hablando específicamente del día de reposo, del séptimo día, hablando del séptimo día. Al principio de Hebreos 4 lo dice. Entonces, para los que no quieren y buscan, porque buscan cómo quebrantar la Torá, y así mismo enseñan a otros a quebrantarla. Entonces, Yeshua pues, precisamente habla de eso. O sea, los que enseñan a quebrantarla van a ser llamados pequeños en el reino de Elohim. Así que les invito a que escuchemos atentamente. Por eso cuando dice Shema Israel es escucha, no solamente escucha, sino obedece también. Shema es escuchar y obedecer. Así que aquí está una evidencia del apóstol Pablo, hablando ya con fe, con confianza a los griegos,
a estas personas que no conocen a Elohim, porque ellos tenían otros dioses, así como nos pasa hoy en día a nosotros, que hay mucha gente que está adorando a lo que se le venga, ponen delante de ellos a adorar, ponen perdónenme, pero ponen una virgen, ponen una imagen de una mujer, de un hombre, de quien sea, del san yo no sé cuál, y ponen nombres y todo, y empiezan a adorar estas cosas y a pedirle aún a ellos, creyendo que ellos lo van a sacar de los problemas, cuando aquí lo dice que nos tenemos que volver, porque no podemos hacer eso. Y él empezó a hablar precisamente de eso, que Dios es hecho por manos, templo es hecho por manos de hombre, el Eterno no habita en templo hecho por manos de hombre, y mucho menos el Eterno va a ser una imagen, una figura hecha por hombre, porque no necesita que lo asistan. Entonces, bueno, aquí está, para los que no quieran creer, pues aquí están las evidencias. El apóstol Pablo ya enseñando Torá a los griegos, enseñando Torá en las calles, cosa que los judíos no quieren hacerlo, pues entonces los que lo quieran hacer, pues en el nombre de Yeshua quieran enseñar Torá en las calles, pues dejen no pongan piedra de tropiezo, no sean ustedes piedra de tropiezo. Entonces, si queremos enseñar la Torá porque queremos que las personas guarden Torá, pues no hay problema, no sean tampoco ustedes piedra de tropiezo, como dijo Yeshua, no entran y tampoco quieren dejar entrar a los demás. Así que pues nada, ahí está la palabra. Padre, te damos gracias, muchas gracias Adonai, gracias Padre Eterno por este momento. Gracias Baruch Hashem Adonai, que tú nos bendices cada día. Gracias porque tú nos abres los ojos, nos das el entendimiento. Eres tú el que nos habla a nosotros. Eres tú el que a través de estos escritos nos haces entender qué es lo que tú quieres, cuál es tu voluntad, Padre. Que ya ahora entendemos que tu voluntad es que nosotros obedezcamos tus instrucciones, tu palabra, tu Dabar, la Torá, y que estemos allí siempre obedeciéndote a ti, más que al hombre, más que escuchar al hombre, escucharte siempre a ti, Padre. Guíanos por el camino de la rectitud siempre. Ayuda a las personas que están escuchando estos audios, Padre Eterno, que están escuchando esta palabra, que seas tú también tocando sus corazones, sacándolo de angustia, de aflicciones, de esos momentos difíciles. Seas tú siempre asistiéndoles a ellos también. Guíanos, enséñanos siempre la verdad, que seas tú siempre y tu Rúa. Gracias, Padre Eterno, ponemos siempre tu nombre, ese nombre en alto, el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.